Hola chicos, hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, volviendo a las clases virtuales después de las vacaciones, espero que hayan descansado, espero que se hayan cuidado, que no estén haciendo reuniones de muchas personas, que estén compartiendo el mate, como dijo el presidente, si no me equivoco, y que se estén cuidando. La verdad nadie esperaba que esto durase tanto tiempo, pero bueno, ya es como una nueva normalidad, como vienen diciendo muchos y muchas. Así que bueno, arrancamos de vuelta este segundo cuatrimestre. Este video lo estoy haciendo justamente para que, bueno, brevemente voy a repasar algunas de las cosas que vimos, muy brevemente eso. Y más que nada quiero hablar un poquito más de lo que vamos a seguir mirando. Tenemos que pisar un poquito el acelerador para poder llegar a cubrir el programa, dado que justamente las particularidades del trabajo así a distancia hizo que estemos un poquito, a mi juicio, un poquito retrasados de acuerdo a lo que me gustaría que estemos. Así que vamos a revisar un poco de los procesos que tenemos que ver en adelante, ¿sí? Desde el punto de vista histórico, tanto en lo local como en lo internacional, ¿sí? En lo que provee el contexto justamente a la historia argentina. Bueno, en principio, lo que nosotros venimos viendo justamente es todo el proceso virreinal, ¿sí? Las reformas borbónicas y todo lo que sucedió, que desencadenaron justamente, y todo el proceso de contexto internacional que desencadenó justamente el proceso independentista de todos los países americanos que ya vimos, ¿no? Llegamos hasta 1816, cuando se produce directamente la independencia. Habíamos atravesado por todo el proceso europeo, ¿sí? Napoleónico, ¿no? La revolución, digamos, todo lo que dejó la Revolución Francesa, el proceso de cambios inaugurado con la Revolución Industrial y todos los cambios que trajo aparejado eh, a las sociedades. Y bueno, el corolario, digamos, posterior a la caída justamente de Napoleón, que tiene que ver justamente con la restauración de las monarquías. Hablamos un poco ya de eso, sí, seguramente iremos viendo algunas otras cosas. Ahora vamos a ver qué pasó, grosso modo, después de todo ese proceso y cómo se fue configurando, digamos, el espacio sociopolítico y económico en Europa. Pero vamos a centrarnos también en la historia argentina, ¿no? Que es muy importante que se comprendan todos los procesos, ¿no? Que continúan o que siguen a la independencia luego de 1816. Y acá hay que comprender, eh, yo voy a hablar de algunos bloques conceptuales para comprender la historia, ¿no? Siempre lo importante, más allá de todo el raconto de hechos y de comprender específicamente y de tratar de incorporar algunos datos que le den sentido a esos procesos que nosotros estudiamos, siempre hablamos de procesos para comprender realmente qué es lo que pasó. Este, Vamos a hablar justamente de estos bloques o estos grandes periodos históricos que se dieron en Argentina a partir de 1816. Desde 1810 en adelante, en realidad, Argentina, o en realidad lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata en ese momento, atravesaron de un largo proceso de conformación, ¿sí? De lo que va a ser, digamos, una desunión política, por decirlo de alguna manera. Es decir, luego de 1810, por supuesto, el territorio, ¿no? Y las autoridades se enfrascan y continúan justamente con lo que es la guerra independentista, que localmente se va a terminar con la declaración de independencia en 1816, pero que continentalmente se va a extinguir recién luego de en 1824, justamente cuando termina la guerra independentista en otra parte del continente, ¿sí? De la mano de Bolívar, ¿no? Y de sus hombres. Eh, pero es importante comprender, digamos, en la historia argentina, qué es lo que sucede desde el punto de vista de cómo se va a organizar, digamos, la región, ¿sí? Y lo que van a ser las Provincias Unidas, a partir de la declaración justamente de la Revolución, quiero decir, ¿no? Y en este sentido es importante comprender que, como ya lo veníamos estudiando, lo que va a comenzar inmediatamente después de la revolución es una disputa justamente por todos los sectores de poder que conformaban justamente ese vastísimo territorio. Al frente de la cual
por una cuestión de recursos y por esto que yo les comenté, que habíamos estudiado, ¿no? De esta cosa de la herencia justamente virreinal, va a estar Buenos Aires, ¿no? Una Buenos Aires que va a tratar todo el tiempo de erigirse justamente como el centro de poder desde el cual irradian todas las decisiones hacia el interior de las provincias, ¿no? Y había, digamos, si bien las provincias no tenían hoy los límites conformados, no tenían los límites como los conocemos hoy, los límites provinciales, había sí, por supuesto, capitales de provincia que tenían ya muchos años de existencia y que eran ya centros de poder y que eran incluso parte de los circuitos económicos que ya habíamos analizado, ¿no? Entonces, hablando de estos grandes bloques conceptuales, podemos podemos establecer que desde 1810 hasta 1816 específicamente se continúa, digamos, la guerra independentista, que continúa también luego de 1816, porque también lo tenemos a San Martín haciendo la epopeya de los Andes y liberando Chile y después yendo hacia Perú, bien, todo eso es parte, digamos, largo proceso y de un proceso que también tiene muchas implicancias respecto de lo que es el manejo que tenía el poder central de Buenos Aires justamente con la irradiación de esa revolución que había comenzado en 1810. Bien, pero volviendo al tema político, ¿sí? Lo que comienza a partir de 1816 y continúa luego, de 1810 y continúa luego de 1816, es esa disputa justamente por el poder y por quién va a manejar justamente el proceso de organizar justamente esta república o esta nación que estaba en ciernes, ¿no? Hay un historiador muy conocido que falleció ya, que se llamaba Tulio Alperindongui, que todos los historiadores o todos los profesores de historia y los licenciados, y etcétera, etcétera, leemos mucho, que hablaba justamente de una larga espera. ¿Y qué es esta larga espera? Bueno, la larga espera es justamente todo ese largo proceso que los argentinos tuvimos que atravesar hasta lograr concretar un proceso férreo de organización nacional, ¿sí? De organizar todo ese vastísimo territorio en una unidad política, ¿sí? Coherente, que tenga, digamos, sus instituciones y que pueda gobernarse eficientemente de alguna manera a sí misma, ¿bien? ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos a volver al tema de los bloques conceptuales. Cuando hablamos cuando hablo de bloques conceptuales, también hablo de bloques temporales, ¿no? Entonces, primero hablé de 1810 a 1816 y 1820. ¿Por qué digo esto? Porque después de 1816 las provincias continúan tratando de organizarse. Y siempre fue el gran objetivo, justamente desde 1810 en adelante, alcanzar un ordenamiento constitucional. ¿Qué significa eso? Dotar, digamos, a estos territorios, a esta nueva entidad política que todavía no tenía una forma, de una constitución, ¿sí? Las constituciones, dicho de paso, ¿por qué se llaman constituciones? Bueno, porque son la ley fundamental de la nación, ¿no? Tanto la Argentina como otras constituciones en lo que va a ser América tenían o tienen, digamos, su base ideológica, su conformación, digamos, se asientan mucho desde el punto de vista de lo que es el derecho, ¿no? Y estructuralmente también en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que se había sancionado unos cuantos años antes, ¿no? Argentina, ¿sí? Alcanza su constitución definitiva, o su primera constitución, en 1853. Bien, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero antes hubo otros tantos intentos constitucionalistas. De hecho, en 1816 también uno de los objetivos fue dotar justamente a estos territorios de una constitución, cosa que no se alcanzó. Pero sí se alcanzó, sí se firmó una primera constitución en 1819, ¿sí? Que fracasó. Eso tiene que ver nuevamente con esto de los bloques conceptuales. Cuando analizamos temporalmente y conceptualmente la historia del siglo XIX, ¿sí? En Argentina, vamos a reconocer que hay este primer periodo, ¿sí? De 1810 a 1820, donde se continúa la guerra independentista y estos intentos por organizar justamente una unidad política, ¿sí? Y en 1820, digamos, se producen una serie de conflictos armados entre las diversas
facciones, ¿sí? De poder que tenían que ver no solamente en Buenos Aires, sino como en el resto del país, que ahora las voy a mencionar, que dan lugar al surgimiento de otro orden político que se conoce como, o se puede hablar de, las autonomías provinciales, ¿no? Las autonomías provinciales quiere decir que cada una de las provincias logró conseguir cierta autonomía para organizar sus espacios políticos y sus instituciones, y organizarse, por supuesto, desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista económico, ¿sí? Hasta que va a surgir otro nuevo orden político de la mano del rosismo después de 1829, ¿sí? Es decir, que este periodo de las autonomías provinciales se lo puede comprender desde 1820 hasta 1829. El rosismo, justamente, que es la hegemonía de alguna manera de Buenos Aires de la mano de Juan Manuel de Rosas hasta 1852, es un proceso, digamos, que también tiene sus particularidades y es otro de estos bloques conceptuales, ¿sí? Rosas, con algunos hiatos en el camino, estuvo en el poder desde 1829, ¿sí? Estuvo hasta 1832, después retoma en el 35 y es depuesto definitivamente en 1852 en la batalla de Caseros. Luego de eso va a seguir otro periodo que se conoce como el periodo de la Confederación Argentina, que es desde 1852 hasta el año 1862, ¿sí? Que es cuando definitivamente, a partir de la primera presidencia de Bartolomé Mitre, comienza lo que se denomina como el proceso de la organización nacional, ¿sí? Que termina justamente, o que de alguna manera historiográficamente se lo comprende hasta 1880, que es cuando se produce el auge justamente de otro partido hegemónico de poder, que es el Partido Autonomista Nacional, y que coincide con el desarrollo y el auge de lo que también se da en llamar el modelo agroexportador en Argentina. Es decir, hemos dado un salto histórico de 70 años, ¿sí? Desde 1810 hasta 1880, para que se comprenda globalmente, ¿sí? Todo lo que vamos a ver en adelante. Bien, dicho esto, ¿sí? Lo que vamos a ver en estas próximas clases, yo lo que quiero es tener un Zoom o un Meet, ¿sí? Vamos a hacer una clase semipresencial, no sé cómo lo podemos llamar. Vamos a hacer una reunión, espero yo la semana que viene, probablemente no pueda ser el viernes, ¿sí? Yo algunos viernes, o el viernes de la semana que viene en particular, voy a tener alguna dificultad que son de índole personal y que, digamos, de conflicto con otros horarios, para poder hacerla, así que probablemente la hagamos en otro día. Voy a mirar la agenda y voy a tratar de que no sea inconveniente para nadie, ¿sí? Pero para que revisemos todas estas ideas. Bueno, a ver, ahora sí voy a retomar, digamos, el raconto histórico, ¿sí? Y vamos a, de alguna manera, comenzar con la Declaración de Independencia. Habíamos dicho que en 1816 se proclama la independencia de las Provincias Unidas de la América del Sur, ¿bien? Y a partir de allí, digamos, se continúa, digamos, un poco a los tumbos, ¿no? Con lo que vendría a ser justamente el afán de los diversos sectores de poder por tratar de alcanzar algún grado de unidad o o unificar justamente políticamente todo ese vastísimo territorio. Eso va a ser muy complejo y en realidad va a ser relativamente imposible y va a dar lugar a luchas internas de poder que se van a manifestar justamente en guerras, ¿sí? En lo que va a ser la guerra civil. Hablamos de guerra civil justamente cuando, digamos, no es que no se trate de un país que está en guerra con otro país, sino cuando al interior de un país hay diversos sectores de poder que se enfrentan militarmente o bélicamente, digamos, o a través de las armas, como quieran ponerlo, para alcanzar justamente el poder. Bien. En esta Nobel Argentina, ¿sí? Va a haber varios sectores de poder, pero podemos hablar que hacia fines de la década del 10, es decir, para 1818, 19 y 20, va a haber
dos grandes focos de poder bien definidos, ¿sí? Y un tercero, digamos, un poco más heterogéneo, por decirlo de alguna manera. Uno de los bloques de poder, por supuesto, va a ser Buenos Aires, ¿sí? Que tenía el control de la aduana, ¿bien? Donde había varios sectores de poder y varios sectores ideológicos, como por ejemplo había sectores federales, ¿sí? Sectores que justamente querían organizar o lograr alcanzar una unidad política, pero justamente conservando cierto grado de autonomía para las provincias, un poco emulando el modelo justamente norteamericano, ¿bien? Después había, por supuesto, sectores más unitarios, ahora vamos a hablar un poquitito de esto, pero que justamente querían que Buenos Aires fuera el centro de poder que manejara política, no solamente económica, porque eso virtualmente lo logró siempre, pero también políticamente al resto justamente del territorio. Y después había otros sectores. Pero Buenos Aires era uno de los focos de poder. Otro de los focos de poder era el litoral, ¿sí? El litoral, cuando hablamos del litoral, siempre hablamos de todos aquellos territorios que están a la vera de los ríos. Y en este caso estamos hablando de los ríos el Paraná y el Uruguay. Entonces, cuando hablamos de litoral, típicamente estamos hablando de las provincias entre Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, básicamente, ¿no? Esto va a ser un foco de poder importante. El litoral, justamente a partir de los ya principios del siglo XIX, venía desarrollándose económicamente, justamente a través de un incipiente desarrollo agrícola y de la ganadería, no con el mismo auge de Buenos Aires, pero sí que tenía un cierto poder económico. Y de la mano, obviamente, de ese poder económico, las élites habían cobrado una cierta gravitación política que intentaba justamente disputarle los espacios de poder a Buenos Aires. El tercer foco de poder son las otras provincias, ¿no? De las cuales podemos hablar de Tucumán, que también en cierto momento quiso secesionarse. Estamos hablando de San Juan, de Santiago del Estero, de Córdoba, por supuesto, como algunas provincias muy importantes, Mendoza, bien. Estos eran los focos de poder, bien. Estas rencillas entre las diversas élites de todos esos focos de poder hace eclosión, ¿sí? A fines de la década del 10, luego de que se sanciona una primera constitución. En 1819, previa convocatoria a un congreso, se sanciona una primera constitución, que es la Constitución de 1819, que con posterioridad a su sanción es rechazada por buena parte justamente de las provincias, porque era una constitución de un fuerte carácter unitario. Bien, ese fracaso que se da luego de 1819 da lugar a un escenario en el cual las diversas provincias se cierran sobre sí mismas y comienzan a desarrollarse institucionalmente, ¿sí? Y políticamente. Justamente es cuando se da inicio a este segundo bloque conceptual que mencioné como las autonomías provinciales, ¿no? En el área de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, esas luchas internas justamente de poder cobran un cariz muy violento, ¿sí? Comienzan a enfrentarse los diversos sectores de poder y lo hacen justamente a través de las armas. Y no solamente lo hacen entre ellas, sino que por supuesto lo hacen con el otro gran foco de poder que era el litoral. ¿Por qué? Porque el litoral no aceptaba justamente que Buenos Aires quisiese ser la punta de lanza de política para gobernar todos los territorios. Y también, como es de esperar, había digamos, un origen económico. Y el origen económico es que Buenos Aires controlaba el puerto de Buenos Aires, ¿bien? Y al controlar el puerto controlaba la aduana de Buenos Aires. Es decir, que todos los bienes que entraban y salían justamente del puerto de Buenos Aires, que pagaban, por supuesto, derechos de circulación, impuestos y demás, quedaba todo en la aduana de Buenos Aires y eran recursos que eran utilizados justamente por solamente las élites que gobernaban esa provincia. Pero por supuesto, ustedes bien saben que el río Paraná y el río Uruguay son parte justamente de la cuenca, ¿no? Del río de la Plata. Cuando hablamos de cuenca, hablamos de una cuenca hidrográfica, es decir, que ambos ríos desembocan, ¿sí? En el río de la Plata. ¿Cuál era el conflicto con el litoral? ¿Sí? Es que Buenos Aires no dejaba
que los barcos mercantes de otros países ingresaran y remontaran justamente estos dos ríos, y pudieran comerciar libremente con las provincias del litoral, ¿sí? No había lo que se conoce como la libre navegación de los ríos. Ese es el kit de la cuestión, digamos, el conflicto principal desde el punto de vista económico y a la vez político, por supuesto, ¿no? Lo político siempre tiene, digamos, o suele tener una raíz económica. Entonces generaba muchos conflictos. Aquí es importante también mencionar, no quiero hacer muy largo el video, pero es muy importante hablar justamente de el auge, ¿sí? El surgimiento y el auge de un tipo de figura política que se dio mucho en Argentina, pero también se dio en buena parte de Latinoamérica, ¿sí? Y es la figura del caudillo, ¿sí? Los caudillos eran estos personajes que comúnmente salen justamente de algún sector de las élites económicas de las provincias o de los territorios, y que justamente a fuerza, digamos, por la fuerza económica, tienen también un ascendiente político sobre el territorio, eh, y también tienen un liderazgo que tiende a ser natural, ¿sí? Cuando hablamos de caudillos, tenemos en Argentina una multiplicidad. También tenemos, por ejemplo, a José Gervasio Artigas, ¿no? Que lo podemos considerar uno de los caudillos, que es justamente de la banda oriental, lo que hoy sería el territorio uruguayo. Pero acá podemos hablar de Martín Miguel de Güemes, podemos hablar de Facundo Quiroga, de López en Santa Fe, de Ramírez, de Bustos, y por supuesto más adelante vamos a poder hablar de Juan Manuel de Rosas, que es en algún sentido uno de los caudillos que logra hegemonizar justamente su modelo político. Pero sí es muy importante comprender esto porque comienzan a enfrentarse estos hombres importantes que son obviamente quienes detentan o quienes poseen el poder de estos grandes focos de poder. Y así, hacia fines de 1819, se enfrenta bélicamente el litoral con Buenos Aires, ¿sí? Buenos Aires queda desguarnecido porque se le subleva el ejército del norte, ¿sí? El ejército que había combatido en la independencia. Entonces vence el litoral, López y Ramírez vencen justamente a los ejércitos de Buenos Aires y fuerzan a Buenos Aires a firmar de alguna manera o a ponerse en pie de igualdad con el resto de las provincias. Luego de la batalla de Cepeda se firma el Tratado del Pilar, ¿sí? Que es justamente este tratado en el cual Buenos Aires queda de alguna manera en pie de igualdad con el resto de las provincias. Ese es un primer ordenamiento político y económico que se va a dar. Luego van a seguir las luchas políticas porque al interior justamente de Buenos Aires hay sectores de poder que no van a refrendar el Tratado de Pilar justamente y que van a buscar todo el tiempo asirse o hacerse con el poder en Buenos Aires. Tal es así que se llega a una instancia de guerra permanente en la cual en 1820 se suceden en Buenos Aires, en la ciudad y en la campaña, numerosos gobernadores, numerosas instituciones políticas, ¿sí? Y justamente se da en llamar al año de 1820 como la anarquía del año 20, justamente por el gran número de diversas instituciones políticas que intentaron de alguna manera conservar y ejercer el poder en Buenos Aires. Dura aproximadamente ese año hasta que el poder definitivamente se estabiliza con la figura de Martín Rodríguez. Esto es importante comprenderlo porque a partir de la figura de Martín Rodríguez comienza en Buenos Aires un proceso de estabilidad política y económica en la cual Buenos Aires, al igual que el resto de las provincias, comienza ese proceso de institucionalización y de desarrollo. Martín Rodríguez va a poner como uno de sus ministros más importantes, o como el ministro más importante, a Bernardino Rivadavia, ¿sí? Un personaje ya muy conocido en la historia argentina y en lo que venía siendo la historia argentina hasta ese momento, y que va a iniciar un largo proceso de reformas políticas, económicas, sociales,
que son de carácter liberal en términos políticos y también en términos económicos, y relativamente progresistas para lo que era la época. Bien, durante ese periodo, durante la época, durante la década del 20, se van a dar en Buenos Aires no solamente este proceso, sino que ese proceso también da lugar al surgimiento y a la consolidación de dos partidos políticos, de alguna manera, en Buenos Aires y también en el interior, muy importantes y que se los conoce como los unitarios infederales, ¿no? Los unitarios que justamente querían una unidad política gobernada de Buenos Aires, donde Buenos Aires diera todas las órdenes, pusiese a los gobernadores de provincia, etcétera, etcétera, etcétera. Y los federales, en el cual era digamos, un sector bastante más heterogéneo, ¿sí? En el cual, desde el punto de vista económico sobre todo, pero que de alguna manera buscaba una unidad política en la cual las provincias conservaran cierta autonomía. Ahí encontramos una cantidad más importante de nombres. Bien, esta es la primera gran grieta política de la Argentina. Así que no se engañen con que ahora estamos viviendo la grieta, porque en realidad grietas hubo muchas en la historia argentina, y esta es una de las más conocidas y de las más importantes. En la década del 20 pasan varias cosas, justamente, bueno, de la mano de Bernardino Rivadavia. Esto vamos a tratar de trabajarlo. Se saca se contrae, el primer empréstito, es decir, se contrae la primera gran deuda externa, que fue un desastre para la economía argentina y para el tesoro argentino, por cómo se terminó pagando y demás. También se entra en guerra con el Brasil, justamente a raíz del proceso político de la banda oriental. Y esta década va a terminar también se sanciona o se busca sancionar una nueva constitución en 1826, que también va a fracasar, y se recrudece justamente sobre el final de la década la guerra civil entre todas estas facciones de poder, hasta que finalmente va a irrumpir la figura de Rosas como figura más importante de poder desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y militar, ¿bien? Y va a lograr, de alguna manera, con un poco de mano de hierro, establecer un régimen estable, ¿sí? A partir de 1829, cuando es elegido gobernador de la provincia por la Junta de Representantes. Bien, se hizo muy largo el video, son muchas cosas para ver. En estas próximas clases lo que espero justamente es poder atravesar estos procesos y ver los elementos más importantes justamente de esta década del 20, ¿sí? Lo que queda de la década del 10, sobre la cual no vamos a ver mucho seguramente, pero sí es importante comprender todo lo que pasa en la década del 20, porque no solamente desde el punto de vista político, ¿sí? Cristalizan ideologías muy fuertes que tienen que ver con el centralismo de Buenos Aires versus el federalismo del resto de las provincias y las campañas, ¿sí? Sino que también se consolida de alguna manera, comienza a consolidarse también el territorio, pero también se consolida la base de una matriz económica, ¿sí? Que va a ser la que perdure incluso en ciernes, digo yo, hasta nuestros días, y que nos permite comprender un poco cómo fue ese siglo XIX y cómo se formaron las élites económicas en nuestro país. Bien, llegamos hasta aquí. Vamos a hacer un breve trabajo probablemente con este video. Me despido, espero no haberlos aburrido. Vamos a hacer una reunión justamente para charlar de esto, y vamos a hacer algún trabajito, ¿sí? Les mando cariños y espero que sigan muy bien. Uy, se golpeó.